Muy bien, entonces el día de hoy vamos a ver la evaluación desde el punto de vista, todo desde un punto didáctico, obvio, claramente está, ya, pero la evaluación desde el punto de vista de los procedimientos, las técnicas e instrumentos, ya. Existen muchas formas de evaluar y ustedes acá lo han señalado, dándome ejemplos de que en algunos momentos se evalúa a través de checklist, a pruebas institucionales, pautas, ya pautas previamente socializadas con los apoderados, con los niños, dependiendo del grupo etario con el que estén trabajando, diversidad de ítems que tiene la evaluación, y toda esa información que ustedes han proporcionado, que han vivenciado durante su proceso de práctica, efectivamente es así, ¿ya? Muy bien. Bastante bien lo que ustedes han podido observar, porque esto es parte de su experiencia. Ustedes me traen esta realidad a la sala de clase, ¿ya? Vamos a ver un poquito este tema entonces. Ya. ¿Conocen o han escuchado hablar de las rúbricas en contexto del colegio, de los colegios, de los centros de práctica o en contexto acá en la universidad? Sí. ¿Qué opinan de las rúbricas? ¿Qué saben de las rúbricas o qué creen entender que es una rúbrica? Siento que como que hay más posibilidades de ¿Ya? obtener algo. Es como que no se va, es como, o sea, siento que hay como más posibilidades de poder, ay, no sé cómo expresarlo. ¿Obtener una buena calificación? ¿O de Algo así, lograr, algo o así. de ir logrando cada uno de los niveles? Sí, Oye, claro, como de los objetivos, es como más, como que se acerca, es más llegadero para los estudiantes, creo yo, o al menos en mi caso, yo lo veo ya, mejor así. ya. O sea, ¿te agrada este tipo de instrumento evaluativo? Sí. O por lo menos no te complica tanto como otros tipos de instrumentos evaluativos, ¿ya? Muy bien, Profe, dice mi dígame. compañera Steffi que también dice que para el estudiante puede guiar el aprendizaje. Y si es algo así, yo siento. Ya, muy bien, ya. Bueno, conozcamos un poquito entonces lo que es la rúbrica. ¿Cuándo vamos a hablar o vamos a decir que estamos frente a una rúbrica? Cuando este instrumento evaluativo tiene criterios de evaluación o tiene niveles de logro o tiene grados de desempeño, ¿ya? Y estos se van construyendo en función de los indicadores de evaluación. ¿Y dónde yo voy a encontrar los indicadores de evaluación? Yo los voy a encontrar al lado del objetivo de aprendizaje. Cada OA que nosotros encontramos en los programas de asignatura tienen asociado un listado bastante generoso sobre indicadores de evaluación. Y nosotros como profesores y profesoras vamos seleccionando cuáles son aquellos indicadores más propicios para la actividad evaluativa que nosotros vamos a desarrollar, ¿ya? Y así nosotros podemos verificar si se está dando cumplimiento o no a ese OA, ¿ya? Y en qué proporción se está logrando esa progresión de los aprendizajes, ¿ya? La rúbrica también, o vamos a hablar que estamos frente a una rúbrica, cuando el documento es modificable, es perfectible, ¿ya? La rúbrica por lo general se socializa con los estudiantes previamente a la aplicación de la evaluación, ¿ya? Entonces se puede consensuar ciertos puntos de la rúbrica, o se pueden agregar o se pueden quitar ciertos puntos de la rúbrica para que sea un proceso transparente dentro de la cosmovisión de la evaluación auténtica, ¿ya? Donde todos somos constructores de este proceso, ¿ya? No solamente es el resultado final que espera la profesora o el profesor, sino que esto se puede construir. Si yo deseo, puedo construirla o entregar una sugerencia y los alumnos, o en este caso que ustedes trabajan con niños más pequeños, incluso hasta los apoderados pueden hacer sugerencias y consensuar. Claro que ustedes como profesores, que son los expertos en la línea de educación, en la línea de la evaluación, igual tienen que ustedes aplicar sus criterios e ir tomando decisiones, ¿ya? Pero es un instrumento bastante transparente, ¿ya? Acá no queda espacio para duda, si yo no sabía que me iban a evaluar así, yo desconocía que tenía que hacer esto, porque queda todo clarito en el documento, ¿ya?
También estamos hablando de una rúbrica, como les decía anteriormente, lo preestablecido, ¿ya? Esto es acordado, la rúbrica es acordada, es socializada, ¿ya? No hay secretos, no hay, y también permite que se reduzcan los niveles de estrés o disminuyan esas percepciones negativas o esos sentimientos negativos que habíamos visualizado en clases anteriores hacia los procesos evaluativos. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas que nos trae a nosotros evaluar a través de rúbricas? ¿Ya? Una, que es fácil de utilizar, porque nosotros tenemos el cuadro y vamos marcando si lo logró o no lo logró o en qué nivel se encuentra el estudiante, y también es fácil de explicarlo, porque tiene una logística constructiva que va de menos a más y se va visualizando la progresión y el estudiante sabe a dónde tiene que llegar o qué tiene que hacer para poder lograr obtener el puntaje máximo en el criterio que se le está solicitando. ¿Ya? Minimiza la objetividad de la calificación, porque yo como estudiante, usted como profesor y el apoderado somos capaces de ver en qué hay que seguir trabajando, cuáles son las áreas de crecimiento en las que tengo que potenciar a mi estudiante, o las áreas de crecimiento en las que tengo que potenciar a mi hijo, y el mismo estudiante puede hacerse responsable de su proceso. Él mismo puede darse cuenta solito qué fue lo que faltó. Clarifica las expectativas, ¿ya? Ellos van a saber perfectamente qué es lo que espera el profesor de este estudiante, qué es lo que se espera lograr al final con el estudiante. Queda sumamente claro cuál es el objetivo final al que queremos llegar. También permite la autoevaluación, porque el mismo niño o niña puede ir observando cuáles son sus áreas de crecimiento y también como niño y niña ir tomando decisiones. A lo mejor yo para mi próximo trabajo o para mi próxima actividad con la profesora o el profesor, a lo mejor yo voy a tener que leer más, voy a ser capaz de darme cuenta de eso. O a lo mejor voy a tener que ser más prolijo en los detalles de mi actividad. Y entonces esa reflexión que llega el niño también es sumamente importante y sumamente potente, porque no solamente el profesor es el que se da cuenta, sino si lo logra el niño, ahí tenemos un trabajo espectacular. Si lo logra el apoderado, porque a veces también los apoderados siempre dicen, ¿por qué mi hijo o hija no se sacó el 7 si él hizo todo perfecto? Ya también tenemos apoderados detrás de nuestros niños que son, a veces los apoderados son incluso más competitivos por la nota que nuestros mismos niños y niñas, ¿ya? Y se van generando esos fenómenos. Y esto nos permite a nosotros ir sacando cualquier nubecita, cualquier duda que haya, nosotros la vamos despejando con este instrumento evaluativo. Catherine, cuéntanos, ¿qué quiere participar? Dígame. Ah, sí, profesora, es que muchas veces las presentaciones en donde se utiliza la rúbrica, los profesores o profesoras suelen pegarle la rúbrica en los cuadernos o dárselas para que ellos se queden con estas y que durante el periodo escolar, donde se evalúe varias veces con la rúbrica, se vea el avance o el progreso del estudiante. Muy bien, sí, una excelente estrategia, que los estudiantes siempre vayan sabiendo cómo va su proceso. Es lo que a mí, por lo menos a mí personalmente, lo que me gusta de la rúbrica, que la encuentro muy transparente. Ya no hay espacio para ambigüedades, no hay espacio para dudas. Y entonces, como bien señala Catherine, y acá también señalan los diferentes autores, permite autoevaluarse, automonitorearse. Ya yo como niño o niña no necesito que la profesora me diga que me faltó esto, sino que yo soy capaz de darme cuenta de que me falta. Y también tengo que tomar decisiones para avanzar y crecer y mejorar. Si yo sé que me cuesta la comprensión lectora, a lo mejor voy a dedicar 30 minutos o 15 minutos del día y voy a tomar cualquier texto y voy a empezar a leer para ir mejorando mis competencias lectoras. ¿Ya? Si yo siento que me cuesta a lo mejor extraer información de gráficos, voy a observar más gráficos, los voy a mirar, los voy a analizar para ir mejorando. Dime, Evelyn. Profe, por eso delante habíamos dicho con mi compañera Steffi que tenía harta relación en que guía el aprendizaje, o sea, es un buen mediador de aprendizaje, como apoyando también lo que dice mi compañera Katy, es que después esto nos sirve para ver el avance que tenemos con, bueno, nosotros como profesores y también ellos como estudiantes y como apoderados, ¿me entiendes? Es algo que realmente sirve al 100% para, de manera asertiva en la guía del aprendizaje del estudiante. Muy bien. Sí, Evelyn, totalmente de acuerdo contigo.
¿ya? Muy bien. Y nos permite hacer la retroalimentación constante, ¿ya? Ir, entre comillas, anclando esas fortalezas que tienen nuestros niños y niñas y también ir colaborando y contribuyendo en aquellas áreas que tiene que crecer o que tiene que mejorar, ¿ya? Acá ustedes pueden observar cuál es la estructura básica o cuáles son los componentes básicos que yo tengo que considerar al momento de empezar a construir mi propuesta de rúbrica, ¿ya? La primera columna apunta principalmente a los criterios o indicadores. Como les dije, en la mayoría de los casos, ustedes como profesores o profesoras los pueden extraer o los pueden adaptar o se pueden guiar por lo declarado en el programa de asignatura. Cada OA, cada objetivo de aprendizaje que yo encuentro en el programa de asignatura, viene con un listado bastante amable, bastante extenso, ya sobre aquellos indicadores de evaluación que van asociados a ese OA. ¿Ya? Entonces yo como profesora puedo seleccionar algunos de ellos, o puedo modificarlos, o puedo crear nuevos indicadores de evaluación, ¿ya? Y los ubico en la primera columna de mi rúbrica, ¿ya? Después, posteriormente, vamos poniendo los niveles de logro o de desempeño, ¿ya? Y podemos darle hasta 5 categorías, 3 categorías, eso depende de lo que ustedes deseen, ¿ya? Y al final puedo ir calificando de forma cuantitativa a través de números, o también puedo ir evaluando de forma cualitativa a través de percepciones, o ir haciendo pequeñas redacciones o pequeños relatos sobre cómo va el proceso de nuestros niños y niñas, ¿ya? Y acá vamos de menos a más, o al revés, puede ser de más a menos, ¿ya? El orden no altera el fin de la rúbrica, ¿ya? Y vamos poniendo acá describiendo cómo tendría que ser ese desempeño de ese niño o niña en ese nivel, ¿ya? Esos son los componentes básicos que tiene que tener una rúbrica. Una columna donde esté el criterio o el indicador, otras columnas donde estén los niveles de logro o desempeño, y una última columna donde esté el puntaje o la observación con respecto al avance de ese niño o niña en ese indicador. ¿Ya? Acá también te permite ir viendo cómo puedo ir construyendo descriptores, ¿ya? Por ejemplo, acá en una valoración baja dice que demuestra poca comprensión del problema. Entonces ahí el estudiante a lo mejor obtendría 1 punto. Otro estudiante que hizo más profundo demuestra una comprensión parcial. Otro demuestra una considerable construcción, pero le siguen faltando algunos detallitos. Y en la valoración máxima demuestra una total comprensión del tema, donde es capaz de incluir cada una de las piezas del tema que se está abordando, ¿ya? Estos son algunos ejemplos con los que ustedes pueden trabajar o pueden ir construyendo su rúbrica, ¿ya? También acá hay otro tipo, ¿ya? Que te da, acá lo toman por inadecuado, adecuado, destacado, excepcional. En otras pueden encontrar inicial, intermedio, avanzado, ¿ya? Logrado, no logrado, medianamente logrado. Eso va a depender del criterio de cada uno de ustedes. Pero en cualquiera de las formas como construyen los conceptos, no hay problema con eso, siempre y cuando no seamos peyorativos con nuestros estudiantes, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, que ningún estudiante se sienta mal con este proceso de evaluación, ¿ya? Porque recuerden que nosotros siempre estamos viendo qué instrumento de evaluación podemos disminuirle la ansiedad, cómo podemos disminuir el nerviosismo, ¿se acuerdan cuando yo les hice una pregunta sobre qué sentimientos generaba la evaluación y muchos de ustedes me manifestaron que generaba estrés, miedo, preocupación, ¿ya? Y llegamos a la conclusión de que la mayoría, haciendo la suma, eran mayormente percepciones o sentimientos de carácter negativo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tratar de, con esta información, que el estudiante no se sienta mal, ¿ya? Por ejemplo, acá yo no puedo colocar, siempre se sugiere evitar las palabras no, evitar la palabra malo,
¿ya? Si ustedes se dan cuenta acá en esta rúbrica, tenemos dentro de los niveles de logro, excelente, bueno y regular. Ya acá no hay nadie en que sea malo, no hay nadie en que sea poco prolijo, ya siempre tenemos que ir viendo el lenguaje con lo que nosotros vamos a escribir esta rúbrica. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, de evitar herir susceptibilidades y que el estudiante nuevamente vuelva a tener un rechazo hacia los procesos evaluativos, ¿ya? Evitar la palabra no, evitar la palabra nunca, ¿ya? ¿Por qué? Porque el estudiante, nosotros jamás podemos decir que hay inexistencia del cumplimiento del aprendizaje. Algo, por mínimo que sea, el estudiante lo logra, ¿ya? Ahora es distinto si el estudiante no hace la evaluación, ¿ya? Obvio que ahí va a tener un puntaje, pero porque no presentó nada o no hizo nada, ya que esa es una situación diferente. Pero si el estudiante hizo su esfuerzo, con todo yo no puedo poner un no o un nunca dentro de estas rúbricas, ¿ya? Porque siempre hay algo que el estudiante, por muy mínimo que sea, a lo mejor no cumple con los estándares o las expectativas que nosotros como profesores queremos alcanzar con ello, o no cumple con el indicador, ¿ya? O no cumple el logro del objetivo del aprendizaje, pero algo puede tener, ¿ya? Así que hay que ser muy cuidadoso con el vocabulario que nosotros utilizamos en la construcción de esta rúbrica, ¿ya? Porque ese es uno de los principales problemas porque tiene la rúbrica. Tiene muchas ventajas, pero tiene ese problema. Y también podemos correr riesgo de que el apoderado lo presente a la jefa técnica o lo presente en algún lugar y salir perjudicado. Entonces tenemos que salvaguardar, revisar muy bien cuál es la redacción que nosotros hacemos acá, para que no haya ninguna arista que pueda perjudicar psicológicamente o emocionalmente a nuestros niños y niñas. ¿Ya? Otro punto bastante interesante con el que también nosotros podemos evaluar a nuestros niños y niñas son las listas de control o cotejo, ¿ya? Que principalmente, bueno, como señaló Nicolás anteriormente dentro de su experiencia, por lo general las listas de control o las listas de cotejo nos van a permitir a nosotros como profesores llevar un registro sobre la presencia o ausencia de algún factor, ¿ya? Más que todo se usa desde el punto de vista de la parte actitudinal, ¿ya? ¿Fue responsable sí o no? O le podemos poner algún rango intermedio si queremos hacerlo. ¿Fue puntual? ¿Fue prolijo? ¿Fue ordenado? ¿Cumplió con los tiempos? ¿Ya? Principalmente eso es lo que nos permite las listas de control o las listas de cotejo y también nos permite ir monitoreando el proceso, ¿ya? Porque, por ejemplo, a veces nos vamos a encontrar con situaciones de que a lo mejor el estudiante durante un mes que duró la actividad, a lo mejor quizás no hizo nada y después mágicamente el último día aparece con el trabajo completo. Entonces, ¿dónde estuvo ese proceso? Lo vi trabajar, lo vi construir cada una de las partes del trabajo y estas listas de cotejo a nosotros nos permite verificar, ¿ya? Y evitar también y reducir eso que dijimos de copias o plagio o que otro individuo haga el trabajo del niño, porque no corresponde, ¿ya? Por muy menor o por muy bajo que sea el desempeño del niño, a nosotros como profesores nos interesa qué es capaz de hacer el niño, no lo que es capaz de hacer la mamá o el tío o el primo o el hermano mayor en la casa, ¿no es cierto? Entonces esto a nosotros nos permite ir viendo ese proceso y llevando un control y ir monitoreando. ¿Ya? Acá también hay otra, entonces más o menos a modo de ejemplo, acá ustedes pueden ir viendo, muestra seguridad en la ejecución de los ejercicios, sí, no, ¿ya? Dime, Evelyn. Profe, igual el tema este de estas propuestas de evaluación, igual tienen un gran, así como impacto, o sea, ¿cómo decir? Como que se tiende a ver mucho el tema este de los trabajos hechos en casa. Por ejemplo, me pasa a mí que cuando tengo que evaluar algo, igual como que me cuesta un poco, o la profesora igual me lo señala, porque en la casa es muy difícil evaluar quizás el proceso que tiene el estudiante y a no ser que estén ahí en la sala, ¿me entiende? Por ejemplo, en la creación del títere que yo le había comentado que tenía que hacer.
es difícil porque finalmente igual a veces como que llegan a la última clase y tienen el títere todo hecho. Y es el mejor títere del mundo, ¿me entiendes? Entonces Ujú. es como que sí o sí hubo la presencia del apoderado ahí, siendo que nosotros como profesores queremos que ellos mismos hagan este títere ellos solitos, ¿me entiendes? Entonces como que es un poco difícil quizá evaluar a los estudiantes de la casita si es que es un trabajo así que tiene como que es a largo plazo, creo yo. Claro. Bueno, o igual también puede ser, pueden ustedes incorporar un indicador que tenga que ver con el trabajo con la familia, ¿ya? Porque igual, por ejemplo, en la construcción de títeres, yo creo que a lo mejor, porque tú estás con un segundo básico, Sí, ¿sí? Ya, entonces quizá a lo mejor puede sí. ser que un indicador apunte a la interacción con la familia o el trabajo con la familia, porque dentro de la lógica constructiva de la propuesta de los títeres que ustedes señalan, igual puede que haya algunos elementos de riesgo, como a lo mejor el uso de tijera, el uso de aguja, algo que pueda ser perjudicial, donde a lo mejor quizás se justifica un poquito la intervención o el apoyo del adulto, ¿ya? O igual incluso está declarado en las instrucciones, pues si yo necesito que el estudiante, hay ciertas cosas que se colocan entre paréntesis, que esta parte se sugiere que la haga un adulto, ¿ya? Sobre todo cuando tiene que ver con a lo mejor la manipulación de agujas, tijeras, estos cortacartones, ya a veces trabajar con ciertos materiales que, o trabajar o hacerlo que el niño esté monitoreado por el adulto. Entonces, entre comillas, no es tan, pero tampoco abusar, ¿ya? No me, lo que me refiero es no ir al extremo, ¿ya? Que sea un trabajo en conjunto donde a lo mejor está el monitoreo del apoderado o el apoyo el del apoderado, ¿se entiende? ¿Ya? Entonces, igual eso hay que tratarlo y también conversarlo con los apoderados, ¿ya? Porque el fin de ustedes no es que el estudiante haga el títere más hermoso o el títere más perfecto del mundo. El objetivo de ustedes es incrementar las competencias lingüísticas de ese estudiante, las habilidades de comprensión lectora de ese estudiante, a través de este recurso didáctico construido en el hogar para que ellos lo puedan manipular y lo puedan utilizar y puedan elaborar su mini obra de teatro con el apoyo de este recurso didáctico que es el títere. Pero el fin de ustedes es las competencias lingüísticas y que seguramente a lo mejor también le va a tributar para la línea de las artes. ¿Ya? Entonces eso es lo que hay que también cuando nosotros socializamos esta rúbrica o este instrumento o esta pauta que tú me señalaste con el apoderado, dejarles en claro eso, ¿ya? De qué es lo que es capaz de hacer el niño o la niña. Y eso no significa que tenga que ser el más lindo o el, por eso también existe mucha frustración en la asignatura de las artes en los colegios, ¿ya? Muchos niños le tienen pánico o colapsan cuando toca la asignatura de arte. ¿Por qué? Porque les da miedo salirse del borde, porque les da miedo que se les pase a combinar un color, ¿ya? Y eso es realmente irrelevante. O sea, lo que yo necesito es que el estudiante desarrolle las competencias motoras, conozca los colores, sepa combinar colores, ¿ya? Y si el niño se salió del borde, para la próxima vez lo hará mejor, pero que el estudiante no sienta esa frustración. Yo he escuchado muchos niños, sobre todo de primer ciclo de enseñanza básica, que ellos manifiestan de que no me quedó igual como lo hizo la profesora, ¿ya? Porque la profesora lo dibuja en la pizarra y ustedes tienen las técnicas, ustedes tuvieron asignaturas especiales que a lo mejor les entregaron ciertos tips para poder dibujar así, ¿ya? Entonces los niños y niñas hay que bajarle la ansiedad y también bajarles ese... Nosotros como profesores tenemos que bajarle la ansiedad por la competencia al niño y al apoderado. Y nosotros como profesores también, porque a veces nos cegamos que los puntajes, que mi curso tenga el mejor promedio, y no, nuestro objetivo es que el niño sea integral. Y también ese debería ser el objetivo del apoderado y el objetivo de los tres, apoderado, niño y profesor, que el niño sea feliz. Esos son nuestros objetivos y buscar la integralidad del niño. Lo hemos conversado varias veces, que no necesito el 7. El 7 a mí no me dice que la persona es perfecta o que es buena o mala. Yo necesito verlo en su integralidad, que sea buen compañero, que sea respetuoso, que pueda seguir instrucciones simples, ¿ya? Y si se sacó un 6,5, se sacó un 6, es una buena calificación. Entonces tenemos que ir cambiando ese switch y a veces tenemos problemas que la profesora
es competitiva, el apoderado es competitivo y el niño es competitivo. Entonces ahí no vamos a lograr el fin último de la naturaleza del hecho educativo, ¿ya? Nosotros tenemos que buscar, el enfoque por competencia es que sean competentes, no competitivos, ¿ya? El primer lugar a mí no me asegura el éxito. Desde la puerta hacia afuera, cuando el estudiante egresa de lo que sea, si salió de la universidad o salió del instituto o salió del centro de formación técnica o salió de alguna prueba matriz, no le asegura haber sido el mejor de la promoción que va a ser exitoso. ¿Ya? El que va a tener éxito en la vida es el más completo, ¿ya? Y sí, obvio tiene que manejar conocimiento, obvio que tiene que manejar procedimiento, pero tiene que ser una buena persona para lograr su integralidad. Entonces nosotros como profes tenemos que ir cambiando eso, porque a veces yo veo, incluso hay apoderados que llegan a ser obsesivos en que el niño tiene que sacarse un 7 y si no es el 7 se acabó el mundo. Yo dentro de mi experiencia en los colegios, yo he tenido niños, incluso niños grandes de la enseñanza media, que han hecho realmente pataletas porque han obtenido un 6-8. ¿Ya? Verdaderamente casi unas crisis, unos estados de que se descolocan por obtener un 6-8. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado porque nosotros vamos generando también esta ansiedad en nuestros niños y niñas, vamos generando estos temores en nuestros niños y niñas que son innecesarios. ¿Ya? Para que lo tenga. Yo sé que igual existen presiones, que sobre todo cuando están con los puntajes CIMSE, ¿ya? Pero si ustedes hacen buenas clases, hacen clases entretenidas, hacen clases motivadoras, hacen clases donde el niño sea capaz de hacer cosas, más que ver pura teoría o ver puro escrito, los resultados CIMSE van a salir buenos por sí solos. La clave de los puntajes CIMSE no radica en que el estudiante esté haciendo ensayos CIMSE una y otra vez, sino apunta a que hayan buenas clases, que el estudiante participe en la clase, que el estudiante se sienta contento en la clase. Y la segunda clave para tener buenos resultados CIMSE es enseñarle a leer las instrucciones. ¿Por qué? Porque los niños cuando dan la prueba CIMSE no están con el profesor, están con un agente examinador externo. Y la tercera clave, son 3 claves. 1, las buenas clases. 2, enseñarle a leer bien las instrucciones y que no tenga temor a este extraño que va a ir a la sala de clase. Y lo otro, la parte, el desarrollo socioafectivo. Las altas expectativas, el reforzarle que ellos son buenos, que son los mejores, hacerles cosas como para relajarse, incorporar la música dentro de la sala de clase, que el estudiante afianzarle la autoestima, porque es un proceso el CIMSE, ¿ya? Y tengo también evidenciado muchos niños con dolores de estómago, muchos niños que ese día no van porque les da pánico, les da crisis de pánico enfrentarse a una evaluación CIMSE, y son niños de ¿cuánto? De 8 años, 9 años, pobrecitos que estén pasando por eso. Niños que se descomponen, que les dan vómitos, que les dan diarrea fulminante, ¿ya? Que les dan estados febriles porque tienen que ir a dar una evaluación CIMSE. Entonces no se justifica. ¿Ya? Y eso también, entre comillas, como una especie de maltrato. ¿Y quiénes son los que tenemos que viajar la ansiedad a nuestros niños y niñas? Los adultos. El profesor de esos niños y el apoderado de esos niños. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tratar con mucha delicadeza los procesos evaluativos. ¿Ya? Acá hay otra forma otro ejemplo de ir caracterizando una rúbrica. Por ejemplo, esta rúbrica, ¿qué error le encuentran a esta rúbrica? O sea, a esta rúbrica o a esta pauta. El nunca. Muy bien, el nunca. Vamos a ocupar la misma palabra. Nunca poner la palabra nunca, nunca poner la palabra no. ¿Ya? Nunca poner la palabra ausencia. Siempre algo van a entregar nuestros niños y niñas. ¿Ya? Y eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, ¿ya? Para que ustedes conozcan cómo se construyen estos otros instrumentos que no son las típicas pruebas estandarizadas, pero también nos permite
Evidenciar que nuestros estudiantes están aprendiendo. Certificar. Ustedes son agentes certificadores del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus niños y